el que sabe dibujar, sabe modelar. Y yo en la escuela para dibujar sí era bueno. Entonces a mí no me dio mucha lidia, ya cuando fui aprendiendo a modelar. Claro, le cogí el tiro porque para modelar hay que sacar en papel en un costado de la horma, un lado. Y ahí en ese lado hay que dibujar el zapato que va a ser, el estilo. De ahí, de eso se llama patrón. De ahí con ese se hace el molde ya para cortar y hacer el corte para hacer los zapatos. Entonces ponete a ver, yo así el que le pagaba para que le enseñe eso, él no veía porque en el taller él no hacía eso, sino en la casa de él. Al muchacho eso le enseñaba a guarnecer. Y yo lo mismo, a guarnecer aprendí viendo, porque pues, a nosotros como no era que, para que nos enseñen a guarnecer, sino para solar, que se llama, para hacer los zapatos, hacerlos, soldadura, que se llama eso. Pero entonces leyó como eso, y cuando digo, cuando él me estaba, corra, pues cuando así iba a sentarnos en la máquina de coser para aprender. Así, más bien dicho, ya fui aprendiendo. Yo sabía todo eso ya, pero nunca había practicado, pues, para hacer el molde y hacer el corte y hacer el soldarlo. Eso nunca había hecho todavía. Yo podía hacerlo, pero no lo había hecho porque pues ella yo todo lo que en el taller se hacía. Y en la hormita pues yo me daba mis modos a hacer moldes y tal. Y así fui aprendiendo. Un día me hice una bota alta de las que usan ahora a la rodilla, me hice una bota en esa horma. Y donde las tías, como vivíamos enfrente, y donde las monjas, iba y la superiora, una monja que se llama María, ¿cómo que era? La Madre María. Y, y me vio la botica y que se la vendiera que para el museo que ellas tenían ahí en el colegio. Y entonces pues yo no se la vendí, sino que se la regalé. Y me molestaban que haga la compañera. Y yo no podía ser la compañera porque yo solo hice una sola arma derecha, la izquierda no. Pues. Así que por más que me cité me decían que pues que les cobrara, que, que, que cuánto valía y que me pagaban, pero que haga la compañera. Pero nunca la hice, porque te digo, pues me tocaba hacer desde la horma. Yo nunca, y ya después, y además como ya estaba trabajando, ya era obrero, ¿a qué hora? Porque eso hice cuando yo todavía no trabajaba independiente. Entonces por las noches, y para practicar lo que estaba viendo, ¿no? Entonces la todo eso me sirvió. Y era una botica bien bonita que la hice. Y así ya le fui cogiendo el hilo. De ahí ya, pues ya estaba en un taller donde me pagaban por hacer zapatos. En esos tiempos, ponete a ver, pagaban 70 centavos por hacer un par de zapatos. Qué chucha. Pero bueno, también en ese tiempo servía la plata, pues. Y así, y lo mismo de ayer, de ese taller con otro compañero, había otro, un taller grande donde don Constantino, que en ese taller se hacían zapatos para el consumo del pueblo y salían de otros pueblos a comprar para negocios, llevar a los pueblos a vender. Ahí se hacía zapatos en cantidad. Y entonces el señor, ponete a ver, ahí, claro que yo era el preferido, pero el señor no explotaba, porque yo era el que hacía los moldes para todos que llegaban y para que hay que hacer otra serie de tal, tal. Yo hacía, cortaba, hacía mi, bueno, y al otro guarnecedor, y yo a los moldes los dejaba escondiendo. Y el otro guarnecedor me andaba buscando, que ve que el maestro dice que corte del mismo que hiciste vos. Y a mí me daba como vaina, yo era el que me mataba haciendo y el otro pues mamá ya llegar a cortar y hacer. Entonces por lo menos lo hacía parecer de que pierda tiempo,
Pero a la final, pues sí, le aventar partes están andar y cortar, porque después ya nos salimos a la casa. El señor sacó todos los obreros de ahí y hizo en dos piezas que eran grandes el local, y ahí es un local solo para vender zapatos. Y que la máquina que yo trabajaba era de él, y me tocaba pagarle 3 pesos por semana de alquiler, ponete a ver. Nunca me reconoció un peso por decir, por los moldes que hiciste, pues tomaste peso más, nunca. Y me cobraba, era trabajándole a él, donde te ver, y me cobraba 3 pesos por semana el alquiler de la máquina. Pero entonces, claro, yo la máquina, como nos mandó a las casas, yo fui llevando la máquina. Y así, trabajando allí, ya en esos tiempos, pues ya tenía edad. Ahí ya me casé, pero máquina no tenía. Y ahí sí se la debo a él también. Mi mamá tenía una plata en la caja agraria. Y ella ya vivía en Pasto, yo vivía en Túqueres, en Pasto. Y venía a sacar plata allá a Túqueres. Y entonces iba al taller y le decía que cómo estoy, que cómo me comporto. Y entonces el señor ahí sí se la debo. Le dijo, no, está bien. Le dijo, lo malo, le dijo señora Lucinda, es que este pobre muchacho se va a quedar sin trabajo. ¿Por qué, don Constantino? ¿Qué pasó? Es que como él no tiene máquina y yo les voy a vender, entonces se va a quedar sin trabajo. Y mi mamá dijo, pobrecito, mi hijo recién casado. No, don Constantino. Entonces véndamelo, ¿por qué no me le vende una? Ah, no, pues si usted me la compra, claro, yo le vendo la máquina. Entonces ahí fue que me dieron la plata y me compró la máquina mi mamá. Fueron a la caja a sacar la plata y en 600 pesos, una PAP nueva, que yo la, la ensayé cuando nos la entregaron, para ver cómo. Yo la recibí y en esa trabajaba yo, en esa máquina. Nadie, hasta que yo la compré, nadie había trabajado en eso, solo yo. Entonces cuando el señor me dijo ya que, pues, que sí, que entonces que cuál quería, que cuál de las máquinas, que le dije, la que estoy trabajando, que es la que yo conozco. Entonces la compré esa, que es la única que se le debo, de que con ese apunte de él, de decirle que yo me iba a quedar aquí, entonces pues que mi mamá me compró la máquina. Ahí con eso me recompensó todo lo que me explotaba, de que yo era el modelador y nunca me reconoció un peso. Pero entonces sí me hizo un bien, pues, porque claro, yo con mi máquina ya era diferente. Después pues ya me independicé de ese taller, trabajaba de otras partes. Y después sí ya llegó la época de que zapatos se vendía bastante en Ipiales, porque salían ecuatorianos a comprar. Y entonces ya me fui metiendo en eso y ya tenía un cliente en Pupiales, un cliente en Tulcán y dos clientes en Ipiales. Entonces yo ya compré hormas y ya metí obreros y trabajaba en mi casa, ya hacíamos todos los sábados tocaba ir a entregar a Ipiales. Después salió la moda de la bota a la rodilla, que esa hacíamos en Cordobán. Esa bota que es que la llevaban para la hoja, en la frontera entre el Ecuador y el Perú. Eso era como pan caliente esa bota con los ecuatorianos en Ipiales. Entonces hacía ya solo bota y todo lo que yo fabricaba y que me pagaban bien. Entonces ya me fui pues organizando mejor y tal como ganaba más plata. Y ya con hijos y tal. Y así hasta que llegó la desgracia de quedar sin tu abuela. De ahí el paso para haber arrancado para acá.